Exactamente, tenemos a nuestras visitas esta mañana, van a aparecer ya en pantalla la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar, y también el senador Andrés Alamán y el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chahín. Saludamos a los tres, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y vamos a comenzar inmediatamente con las preguntas, Mónica, para la ministra. Partimos con las preguntas. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo están el senador Alamán, Fuad Chahín, presidente de la democracia cristiana? Quería partir preguntándole a la ministra, ya no estamos en el día después de lo que ocurrió en el Congreso con la aprobación de la idea de legislar en torno al retiro del 10% de la AFP. Han pasado ya otra jornada, o sea, estamos comenzando una nueva jornada. Quería preguntarle cuál es el ambiente, sobre todo porque también ayer el gobierno tomó la decisión de congelar las reuniones con los partidos de su propia coalición. ¿Cómo están los ánimos en este minuto? ¿Se han calmado un poco más? ¿Cómo ve las perspectivas, ministra? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Saludar al senador Alamán y a Fuad, con quien compartimos la Cámara. Tuvimos una votación el día miércoles que, como dijo el ministro del Interior, fue un traspié importante. Yo creo que es relevante decirlo así. Nosotros como gobierno y coalición estábamos convencidos de que avanzar en esta materia no era bueno ni para los pensionados, ni para la clase media, ni para finalmente este sistema de seguridad social que nosotros queremos construir, donde hemos presentado un proyecto de ley, donde estamos aspirando a que esta cotización individual, ¿no?, a que ha regido todo el sistema previsional en varios años, se vaya convirtiendo a poco en un sistema mucho más solidario. Si bien hoy día tenemos el pilar solidario, ¿no es cierto?, que desde el año 2008 se empezó a forjar en el gobierno de la presidenta Bachelet y que ha sido construido y fortalecido durante los diferentes gobiernos. Nosotros queríamos pasar a un sistema finalmente de previsión social, de seguridad social, donde incluso con aportes de los empleadores y con aportes del Estado pudiéramos hacer solidaridad intergeneracional, intrageneracional, disminuir efectivamente las brechas de las pensiones de mujeres con hombres. Es decir, nosotros íbamos en un camino completamente diferente. Y por eso nosotros creíamos que no era una buena decisión finalmente, y entendiendo, ojo, de que la gente está angustiada, lo está pasando mal y que finalmente quiere tener recursos frescos para poder sortear esta emergencia. Nosotros entendíamos que esa labor la teníamos que construir nosotros como Estado en un plan de emergencia que habíamos construido este marco con la oposición y con nuestros partidos de 12.000 millones de dólares que iban sobre los 17.000 millones que ya habíamos invertido en las primeras anuncios que había tenido el gobierno, y que finalmente nosotros queríamos con esto hacernos cargo desde el Estado de este momento que era finalmente transitorio para que no se convirtiera en permanente. Lo cierto es que no tuvimos la unidad necesaria del sector para decir de que nuestro proyecto era mejor y que abrir esta puerta no era una buena puerta por abrir. Y eso finalmente nos lleva a tener que tomar muchas decisiones, muchas reflexiones sobre cómo vamos a avanzar de ahora en adelante. Y en ese contexto, Mónica, lo que hemos decidido y lo que hemos planteado desde el gobierno es que no podemos seguir haciendo las cosas igual. ¿Qué sacamos con tener un comité político que se reúne los días lunes en La Moneda como un ritual, como un hábito, si finalmente nosotros estamos dándonos cuenta que no sirve, no funciona, ni para nosotros como gobierno para poder expresar lo que queremos hacer, ni para nuestros partidos políticos para sentir que están siendo escuchados y estamos construyendo esta política pública, ¿ministra?, de gobernar juntos? Ministra, este es el momento más complicado después del estallido social, diría usted, para el gobierno, porque si bien el gobierno ha tenido bajas cifras de aprobación, ahora al parecer ni siquiera los propios están apoyando sus decisiones. El presidente llamó a varios parlamentarios para que apoyaran lo que quería el gobierno y no lo logró el propio presidente. Mire, Mónica, estamos en un momento difícil. Decir lo contrario sería faltar a la verdad. Hemos pasado como gobierno situaciones extremadamente complejas y como coalición también. Enfrentar como coalición de gobierno, senadores, diputados, dirigentes políticos y nosotros como ministros, subsecretarios, directores de servicio y tantas otras autoridades, un estallido social post-18 de octubre con los niveles de violencia que nosotros vivimos, con los niveles de daño económico sobre las pequeñas y medianas empresas, algunas de ellas que han estado cerradas desde aquel entonces, que lo están pasando muy mal y no saben si van a poder abrir, incluso si reciben los créditos que estamos gestionando a través del Estado con los instrumentos como el FOGAPE y otros.
enfrentar ese estallido social con ese nivel de violencia nunca antes visto desde el retorno de la democracia, enfrentar la pandemia más grande de los últimos 100 años en este país, enfrentar finalmente la pandemia social que hoy día estamos viendo y cómo hemos retrocedido en empleo hacia el año 2005, cómo estamos con indicadores económicos que finalmente no es un número, sino que es los ingresos de las familias como están completamente dañados, es difícil para cualquiera. Si gobernar siempre es difícil, imagínense en este escenario de crisis tras crisis. Por lo tanto, y yo quiero contestar 2 segundos la pregunta de Mónica, es cierto que tuvimos parlamentarios, diputados en este caso, que no se alinearon con la postura que teníamos como gobierno y coalición, es cierto, pero también una enorme mayoría de nuestros parlamentarios sí se alineó, Mónica, y se alineó con un alto costo popular, porque yo quiero decir que esta iniciativa era muy popular y quien estaba en contra, que no es por ser malo, ni porque quiere quitarle a la gente los recursos, ni nada de esos eslogans que se transmitieron durante el debate parlamentario y durante las redes sociales. Ninguno de los que votaron en contra de una abstención ese día están en contra de ayudar a la clase media, muy por el contrario. Pero yo quiero decir que a pesar del costo, a pesar del ataque en redes sociales, a pesar de las falsas frases que se le cargaron a esos parlamentarios, estuvieron a la altura de votar lo que creemos por convicción que es mejor para Chile. Si hoy día nosotros, Mónica, podemos responder con un plan robusto y contundente de más de 12.000 millones de dólares en 24 meses, ¿sabe por qué es? Porque antes, en el pasado, hubo gente disponible a ser impopular. Hubo gente disponible gobernando, ministros de Hacienda, parlamentarios, tantas personas haciendo políticas públicas disponibles a decir que no podíamos no tener responsabilidad fiscal. Gracias a esa responsabilidad, gracias a esa impopularidad, gracias a esa finalmente convicción, hoy día nosotros tenemos una cantidad de recursos suficientes para ir respondiendo a una emergencia que nadie estaba preparado para enfrentar y lo hemos visto en el mundo. Y yo creo que a esos parlamentarios todo nuestro agradecimiento, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. Ministra, sí, yo quería como espectador simplemente señalarle un patrón de conducta de parte del gobierno que podría ser peligroso y se lo expongo de la siguiente manera. Resulta que el domingo se anuncian medidas para la clase media. Después, el miércoles, frente a la votación para el retiro de los fondos, ese mismo miércoles el ministro de Hacienda en el propio Congreso empieza a anunciar un plan que es sustancialmente mejor para la clase media. Moraleja para aquel que esté observando el proceso es: este gobierno solamente responde a presión. Y punto 2, además, ¿no se dan cuenta ya del apremio y la urgencia que hay? ¿Por qué de buenas a primeras no se presenta un plan idóneo para la clase media? Amaro, lo primero que yo quiero transmitir es que yo fui parlamentaria 12 años. Si algo conozco del Congreso Nacional. Y quiero decirle de que nosotros los parlamentarios, todos y cada uno de los gobiernos, yo fui 2 veces oposición, 1 vez gobierno mientras fui parlamentaria. Y todos los parlamentarios sabemos que los proyectos ingresan de una forma y salen de otra. Los proyectos, finalmente el Congreso nunca ha sido un buzón. Si fuera un buzón estaríamos muy complicados porque sería un trámite por cumplir. La gracia del Parlamento, la gracia del Congreso Nacional es que el gobierno propone ciertas medidas y en la medida que va recibiendo un feedback de los propios y también de la oposición va generando cambios en los proyectos. Eso ha sido siempre y va a ser siempre así. Y por lo tanto plantear de que uno solamente se da la presión es faltar a la verdad, querido Amaro, porque lo que pasa es que uno construye y uno presenta una propuesta y finalmente va diciendo, mire, ciertos parlamentarios, muchos de los nuestros construyeron esta primera propuesta, otros fueron aportando para que la mejoráramos. Aquí finalmente FUAD también en la democracia cristiana nos planteó algunas cosas que hemos ido recogiendo y siempre va a ser así. Y por lo tanto lo que queremos transmitir es que en el Congreso siempre podemos mejorar los proyectos de ley, siempre está esa disponibilidad de este gobierno y de todos los demás. Y si finalmente uno no llega a un acuerdo con el Parlamento, termina rechazando el Parlamento un proyecto. Eso es así, siempre ha sido así y por lo tanto lo que nosotros hacemos el llamado es a no tomar malas decisiones cuando uno tiene un proyecto al lado que puede mejorar, que finalmente no va a dañar las pensiones, que no va a generar la incertidumbre finalmente financiera que estamos viendo que va a repercutir sí o sí en los fondos de pensiones y en la situación que nosotros queremos, insisto, ir hacia
el otro camino. No queremos ni bajar las pensiones, ni queremos que la incertidumbre financiera sea tal que genere daño sobre la inversión y mantenga la crisis económica, que es desempleo, que es baja de ingresos, que es daño sobre la familia. Sí. Entendamos una cosa, Amaro, esto es transitorio. Debiera hacerlo así porque va a llegar la vacuna en algún momento. Pero, ministra, y lo vamos a subsanar. ¿Qué pasa cuando nosotros nos convertimos en un país que hoy día mantiene de forma permanente su crisis económica con todos los daños sobre los empleos y además genera un daño permanente sobre las pensiones? Eso es el peor de los mundos y así lo ha dicho la OCDE, el BID, los exministros de Hacienda, los grandes expertos, el que presidió la comisión Bravo de la presidenta Bachelet de las pensiones. Tantas y tantas personas que usted comprenderá no tienen ninguna intención de estar defendiendo a nuestro gobierno, sino que lo que tienen como intención es defender un modelo de protección y de seguridad social. Pero claro, pero lo que han dicho no solo los expertos, sino que sobre todo los parlamentarios y particularmente los parlamentarios que votaron, los de gobierno, que votaron a favor del proyecto, es que si hubiera el gobierno presentado medidas lo suficientemente contundentes y convincentes, ellos nos hubieran visto forzados, así lo han expresado, a votar a favor de esta medida, porque es una medida, según muchos, una medida de último recurso. ¿No le ha faltado entonces contundencia y capacidad de convicción al propio gobierno para que los parlamentarios y también la gente que apoya en un 80% o más de un 80% este retiro del 10% de los fondos de pensiones para que efectivamente puedan salir del problema grave económico en que están hoy día? ¿No han sido insuficientes entonces las medidas? Polo, mire, yo quiero primero transmitirle que entendemos que la ciudadanía está en un 80% a favor del retiro del 10% de sus ahorros previsionales y por eso, esa es la razón que no solamente ahora es la angustia que nosotros entendemos y comprendemos, sino que siempre la gente privilegia el utilizar los recursos presentes por sobre los ahorros futuros. Tanto es así que esto es lo que finalmente manda las decisiones de que las cotizaciones previsionales para lo que son las pensiones sean obligatorias, querido Polo. Porque la gente siempre privilegia el uso de sus recursos en el presente y no el ahorro para el futuro. Esa es la razón por la cual la cotización es obligatoria. Sí, pero es un elemento permanente, ¿no es cierto? Porque usted dice que en este minuto no existe entonces la urgencia y en muchos casos la desesperación por conseguir recursos. Polo, partí diciendo de que entendemos perfectamente que hoy día hay una situación de angustia. Lo que estoy diciendo es que siempre, incluso no en situaciones de angustia, donde la gente no necesariamente requiere sacar sus recursos o su ahorro, si le da a elegir y le pide su opinión, va a privilegiar el uso de los recursos presentes por sobre el ahorro futuro. Y esa es la razón por la que los sistemas de previsión social y de seguridad social son de cotización obligatoria. Ahora, dicho eso y despejado eso, nosotros entendemos que hay que dar otra respuesta para que la gente no sienta hoy día esa angustia de tener que sacar los recursos, porque creemos que es una mala política pública que finalmente no aporta como nosotros. A nuestros parlamentarios probablemente que votaron a favor, en esta angustia de la gente, de los vecinos que le golpea la puerta, encontrar una posibilidad. Pero no fuimos capaces, y ahí podemos reconocer, demostrar con claridad por qué nuestra solución era mejor. ¿Por qué nuestro préstamo solidario del Estado, que tiene un subsidio de un 25% y que además, si yo no lo puedo pagar después de la contingencia al ingreso, voy a condonar, es mucho mejor que sacar el 10% de la AFP? Y les puedo poner un ejemplo. Les puedo poner un ejemplo que si yo retiro el 10% de mi AFP, si es que puedo, ¿no es cierto? Y que tengo un recurso que me permita, más allá de que hoy día el más del 50% de los 11 millones de cotizantes tiene entre 3 y 4 millones y por lo tanto podría sacar entre 300 y 400 mil pesos por una vez y nuestro préstamo solidario permite sacar más. Pero más allá del monto, solo en el hecho de lo que sería sacar, autoprestarse y devolver. Si yo saco 10 UF y después pago en 4 años, voy a devolver 10 UF, ¿no es cierto? Pero voy a haber perdido todo lo que era la rentabilidad de haber mantenido mis recursos en mi sistema previsional. Yo, por ejemplo, si tuviera 50 UF, al término de esos 4 años habría tenido en ahorro previsional 60 UF si tenemos la rentabilidad promedio anual de 5%. En cambio,
si nosotros la sacamos, esas 10 UF que nosotros tendríamos ya no estarían. Por lo tanto, si uno compara las dos herramientas, si uno se va solamente a los simples números, si uno quisiera ver qué es más útil para esa persona y genera menos perjuicio, claramente nuestro préstamo solidario con un subsidio del 25 y contingente al ingreso. Es que ahí donde está el problema. Yo creo que las matemáticas no le favorece al gobierno en este minuto para explicarlo, porque es difícil que la gente pueda entender lo que usted está diciendo, porque cuando uno hace, y yo lo he hecho personalmente, yo me metí a mi AFP, vi cuánta plata tenía, calculé sacar el 10%, calculé cuánto iba a ser mi pensión, y mi pensión baja 30 lucas mensuales, si es que yo saco el 10%, ¿y para qué le voy a decir una cosa por otra? Es una cifra muy importante la que se podría sacar y bastante que ayudaría, porque en esta semana justamente estoy reporteando todo lo que está viviendo la clase media y están realmente angustiados porque no les llegan las ayudas del gobierno. Las propuestas que ustedes hacen por algún u otro motivo no les está favoreciendo. Entonces, claro, ahí tienen el dinero que además es de ellos, como ustedes muy bien han explicado, y la verdad que la jubilación no baja tanto, si el problema es ese. A ver, lo primero que hay que transmitir es que depende de cuánto ahorro tenga usted y cuánto ingreso usted haya tenido, porque usted recordará que la cotización previsional y lo que uno ahorra depende de la cantidad de sueldo que uno tiene. Por supuesto. ¿No es cierto? Y dependiendo de la cantidad de sueldo que uno tiene... Yo he probado varios ejemplos, no solamente el mío, sino que también otros que han sacado diversos institutos académicos, y da lo mismo, el porcentaje baja poco, baja re poco la jubilación. No, eso cuando no es... uno hace 5% más o menos se calcula el promedio. Según la OCDE, baja hasta un 9%. Exactamente, según la propia OCDE. A ver, si uno retira el 10%, baja en promedio un 9%. Pero cuando uno retira el 10%, al menos 3 millones de los 11 millones de afiliados va a retirar la totalidad de sus fondos. ¿Eso qué significa? Significa que no va a tener pensión en la vejez. Quiero decirle también... Va a tener la pensión pública, que a veces es casi lo mismo que recibe una persona que se ha sacrificado y ha ahorrado. Y se está hablando además de un fondo solidario. La diferencia a veces entre la pensión que da el gobierno, el Estado, cuando tiene la pensión mínima, digamos, versus lo que la gente logra ahorrar en su vida. A ver, pero yo creo que es muy relevante que nosotros transparentemos también de que si toda la gente va a retirar sus fondos y vamos a poner una pensión básica solidaria para todos, estamos hablando de unas condiciones económicas de entrega de recursos del Estado que hoy día ningún gobierno estaría en condiciones de poder solventar. Tanto es así que los sistemas de reparto hoy día en el mundo no existen. Y los sistemas, y es importante decirlo, yo lamento mucho que esto sea difícil de explicar, porque eso permite que una cuña y un titular nos gane efectivamente en lo que realmente es correcto. Y eso es muy difícil y hay que reconocerlo. Pero eso no significa que porque sea difícil de explicar o sea impopular, uno tenga que hacer algo que no es correcto. Y en ese sentido, nosotros tenemos que ser capaces de mejorar esas pensiones que usted muy bien transmite. A nosotros las pensiones que hoy día se están pagando en condiciones para las personas no nos satisfacen, no nos alegran, muchas veces nos avergüenzan. Y por eso tenemos un proyecto presentado que busca generar solidaridad intergeneracional, intrageneracional y además disminuir la brecha entre los hombres y las mujeres en sus pensiones. Y para eso tenemos que aumentar la cotización, Mónica Polo Amaro, porque este país cotiza efectivamente poco del sueldo porque está cargado sobre los trabajadores y nos falta efectivamente la cotización del empleador y la cotización del Estado para hacer un grupo que finalmente permita de recursos poder aumentar esas pensiones y poder aumentar el pilar solidario para aquellos que menos tienen. Esa es la discusión que el gobierno ha planteado, es discusión que se viene dando hace bastantes años, no es que nosotros la estemos propiciando. Pero hay un problema de base, ministra, y el problema de base es que los ingresos son bajos. En tanto que los sueldos sean bajos, es muy difícil pensar que las cotizaciones mejoren. Es correcto, y eso es una pregunta que nosotros debemos hacernos, de si finalmente cuando tomamos medidas permanentes, transitorias, que las convertimos en permanentes, si vamos a mejorar las condiciones en las que los trabajadores reciben ingresos. La informalidad también es muy alta, ministra. La informalidad es muy alta, es muy cierto. También nos pasa de que hoy día en esta crisis sobre crisis, mire, nosotros nos reunimos ayer con los emprendedores de la zona cero de la región metropolitana, con el ministro de Hacienda, con el alcalde Alessandri, con la alcaldesa Matei y obviamente todos los representantes de la zona cero.
una zona muy golpeada y ustedes lo conocen bien, hicieron un reportaje aquí mismo, yo lo vi, me entregaron el dato de Gustavo, que también estuvo el día de ayer, de uno de los restaurantes del sector de Providencia, y quiero contarles de que ellos nos decían, nosotros no nos sirve solamente los instrumentos que hoy día han entregado por la pandemia, porque nosotros venimos muy mal desde el 18 de octubre. Nosotros desde el 18 de octubre no nos hemos podido parar. Nosotros desde el 18 de octubre no hemos podido abrir, y de la cantidad de restaurantes y locales que estamos aquí, probablemente los que estamos en condiciones de abrir somos tal vez 20, nos decían ayer. Frente a esa situación, la pregunta es, ¿nosotros queremos entregar más herramientas para tener más trabajo, más empleo, para que esa gente se pueda parar, o queremos generar también medidas que pueden generar tal nivel de incertidumbre, tal nivel de complicación, que finalmente nos cueste más pararnos y hacer esto, insisto, que es transitorio, convertirlo en permanente? No hay ningún subsidio del Estado, Mónica, Polo y Amaro, que permita resistir a toda la ciudadanía durante largos tiempos, nos permite resistir en emergencia. Lo que hemos ahorrado y lo que hemos comprometido gracias a la responsabilidad fiscal de muchas personas, y insisto, la impopularidad de muchas personas, nos permite responder hoy día. Pero también es cierto que no hay ningún Estado que pueda resistir mucho tiempo. La única protección del futuro es la recuperación del presente y del futuro inmediato. Si no nos recuperamos, si no levantamos las pequeñas y medianas empresas, si no vuelve la gente a trabajar, no hay seguro de cesantía que resista, no hay suspensión del empleo que resista. Ministra, y eso es lo que tenemos que tratar de transmitir. Sí, yo quiero hacer un breve paréntesis simplemente para reconocer el hecho de que a partir de lo que se ha hecho mucho aquí en el matinal, que es consignar la problemática en la zona cero, aquellas personas que aquí en Santiago han sido doblemente impactados por tanto el estallido como también posteriormente la pandemia, lo ilustramos, lo mostramos, usted recogió el guante y efectivamente se ha movilizado para tratar de a lo menos aliviar a esas personas que fueron tildadas en un momento dado por otros como zona de sacrificio. Quiero hacer ese reconocimiento. Dicho eso, y preguntarle también respecto al 83% de respaldo que tiene esta iniciativa de sacar los fondos, ¿no siente usted que el Gobierno está perdiendo en estos momentos algo crucial de su base electoral, que es la clase media? Nosotros sabemos que la ciudadanía hoy día más que nunca siente que esta es una posibilidad. Nosotros lo entendemos y lo comprendemos, pero también con más fuerza y con más convicción tenemos que tratar de mostrar que lo que estamos ofreciendo, entre la postergación de los créditos hipotecarios, entre la mejora del subsidio de arriendo, que va a llegar probablemente a 100.000 subsidios de arriendo, y ya no van a ser solo 150.000, sino probablemente 250.000 para un arriendo de hasta 600.000, y ahí estamos en ese debate de cómo mejorar el subsidio de arriendo. Si nosotros efectivamente avanzamos a este préstamo solidario, que ya no va a ser solamente un préstamo solidario contingente al ingreso, eso quiere decir que yo pago en la medida que me recuperé económicamente y que tengo ingresos para pagar, y lo que yo no puedo pagar al cabo de 4 años se condona y por lo tanto se transforma en subsidio, que era lo que habíamos planteado en una primera instancia, sino que también de lo que yo solicite, un 25% va a ser un subsidio inmediatamente en la medida que voy pagando. Eso es claramente, y de verdad es cosa de comparar, mejor que retirar el 10% y más recursos que para mucha gente que no tiene la suficiente cantidad de ahorros, que al retirar ese 10% la cantidad que va a recibir líquido va a ser mucho menos de lo que nosotros le podemos entregar. Y esa es la verdad de que hay que decirle a la gente. Hoy día se plantea, porque ya se cambió esto del autopréstamo, porque como pudimos, entre comillas, mostrar que nuestro préstamo solidario era mejor que el autopréstamo, porque el autopréstamo pagando o alargando la vida de jubilación, eso sí que es una tasa de interés alta. Eso sí que es una tasa de interés alta. Hoy día se plantea en esta reforma que se va a crear un fondo colectivo o algo así, y que el presidente va a estar obligado a enviar la creación de este fondo colectivo entre los trabajadores y el Estado. Si el Parlamento no tiene esa atribución, eso irroga gasto. Y esa es la verdad. Hoy día se están votando tantas cosas en el Parlamento que yo de verdad lamento enormemente, porque uno como parlamentario se siente muchas veces frustrado, ¿eh? Yo lo debo reconocer, muchas veces frustrado, porque uno no tiene ciertas atribuciones. Pero eso es
Esas son las reglas del juego, eso es lo que hoy día está. Si el día de mañana en un plebiscito o en una asamblea se decide otra cosa, perfecto. Pero las reglas del juego que hoy día están es que el Congreso no tiene atribuciones sobre seguridad social, no tiene atribuciones que irroguen gastos y por lo tanto prometerle a la ciudadanía que le van a compensar con un fondo que no tienen atribuciones y que es muy cuestionable constitucionalmente y además plantear de que ese fondo solidario se va a pagar con plata de todos los chilenos y que los que saquen más yo les voy a devolver más y por lo tanto va a ser infinitamente regresivo, que las personas de menos recursos que pagan impuestos a través del IVA, del PAN, de las cosas más sustanciales, de los bienes esenciales, parte de ese IVA que paga toda la gente va a terminar devolviéndole a los que más tienen y que sacaron más. ¿Ministra? O sea, yo creo que de verdad demos el debate. Mire, yo tengo acá, quiero decirle, a mí me impresiona, yo tengo acá todas las declaraciones de todos los expertos, exministros y expertos de oposición que se han manifestado en contra del retiro de pensiones. Son una enormidad. Esto es porque lo que estamos diciendo nosotros es verdad. No es que aquí haya gente mala que quiere negarle los recursos a la gente, no es que aquí hay gente insensible, no. Nosotros lo que queremos es entregar la herramienta más eficiente, la herramienta más real, la que no daña un sistema de seguridad social que estamos construyendo entre todos hace mucho tiempo. Pero ¿cuál es la responsabilidad política de efectivamente haber llegado a este punto muerto, en el sentido de que llevamos ya 5 meses y recién ahora están presentando una ayuda hacia la clase media? Polo, tú tenías una pregunta. Sí, le quería preguntar a la ministra y también después pedirle ya a Fuad y también a Andrés Alamán a ver si pueden responder también algunas de las preguntas. Pero, ministra, a ver, usted dice, claro, hay una serie de expertos, ¿no es cierto?, incluso exministros de Hacienda, expresidentes del Banco Central, que han sido críticos de esta medida, pero está no solo el apoyo popular, está también el apoyo de parte de muchos parlamentarios y sobre todo la urgencia de conseguir estos recursos. Pero cuando a la gente, y eso ha sido tal vez lo más criticado, cuando se le dice a la gente, mire, usted que ya está endeudado, que ya está endeudado de largo plazo, que está endeudado ahora por esta coyuntura, personas que deben el arriendo, personas que deben los dividendos o las cuentas, le vamos a prestar más plata en condiciones de crédito blando, como sea, pero le vamos a prestar más plata. Esa deuda sobre deuda finalmente ha sido tal vez lo más criticado, que la respuesta justamente sea a una clase media endeudada, endeudarse más. A ver, varias cosas, tomando a Amaro y tomando a Polo. Amaro, no es que estemos haciendo algo ahora, porque cuando nosotros partimos esta pandemia se aprobaron 17.000 millones de dólares que eran para crear el FOGAPE, eran para postergar los pagos de los impuestos, ya sean los PPM, el tema del IVA, la devolución anticipada, todo lo que era la creación de diferentes mecanismos. La Ley de Protección del Empleo, Amaro, que está vigente y que estamos perfeccionando en esta nueva etapa de la Ley de Protección del Empleo, permitió que mucha gente pudiera suspender o pudiera disminuir su jornada laboral manteniendo su vínculo laboral, es decir, manteniendo su previsión, ya sea de salud y de tema de cotización previsional de lo que es la seguridad social, y que en otras condiciones habría quedado completamente desempleada sin ningún ingreso. Creamos efectivamente un ingreso familiar de emergencia que llegó a una cantidad importante de hogares y se consideró, con acuerdo de todos, incluida la oposición, que había que mejorarlo y lo hicimos. Y estamos llegando y probablemente vamos a llegar a más o menos 2.9 millones de hogares. Estamos hablando de más o menos 7 millones de personas en este país. Es decir, todas las herramientas, el bono COVID que se pagó en abril, son cosas que hemos realizado para ir amortiguando una pandemia que todos pensábamos que iba a ser menos dolorosa, menos larga de lo que estamos enfrentando, y hoy día nos damos cuenta de que las condiciones cambiaron probablemente para mucho rato más y por lo tanto tenemos que estar preparados para ese mucho rato más, para poder solventar a lo largo del tiempo lo que va a ser las necesidades de la gente. Hoy día, en este acuerdo de los 12.000 millones, vamos con nuestro nuevo programa de clase media, donde, quiero decirlo, lo que es el préstamo solidario del Estado significa que inmediatamente que uno lo pida, en el momento que va a pagar, al menos 1 de cada 4 pesos que pida cualquier chileno de clase media va a ser un subsidio, una transferencia directa. De los 3 pesos que queden por pagar,
al término de los 4 años, si yo no lo pude pagar porque no me recuperé, porque mi ingreso no me dio para pagar efectivamente lo que había pedido, al 4.º año se condona esa deuda. Es decir, sobre el subsidio del 25% de lo que pedí, la transferencia directa que ya le entregué, al término del 4 años, lo que yo no pueda pagar se vuelve a convertir en subsidio. Eso también es una transferencia directa, Polo. Eso también es un apoyo directo a la clase media. Y si uno calcula cuánto va a ser el apoyo directo entre el 25 que aporto más lo que condono, probablemente porque no me recuperé, vamos a estar hablando de un subsidio a la clase media que incluso en algunos casos va a ser más que las 100.000 pesos por persona que le entregamos a la gente más vulnerable. Pero eso tampoco lo entiende la gente, porque para empezar, cuando uno ve que el crédito igual lo tiene que devolver de alguna manera, aunque sea en súper buenas condiciones, e incluso que si después no tiene dinero, no lo termina devolviendo. En el otro lado, el retiro del 10% de las AFP, no hemos conversado de las indicaciones, porque este está recién comenzando el proceso legislativo de ese proyecto de ley, y hay indicaciones que primero uno no va a tener que devolver nada de lo que saque de la AFP, porque eso se va a devolver por lo que usted decía, ese fondo estatal y del empleador. Y no solamente eso, se le va a quitar, no va a tener que pagar ningún impuesto a la renta por sacar esa plata. O sea, es plata realmente gratis. Uno retira y ni siquiera va a tener que pagar impuestos por ese dinero. Esa es una parte de las indicaciones que están también en discusión en el Congreso. Que fue aprobado ayer en la sala, justamente. Fue aprobado ayer en la comisión. No puede tributar. En la comisión. A ver, yo quiero ser bien clara. Sí. Es que es lo que le planteaba anteriormente. El Congreso dice que alguien, que un presidente, va a mandar este fondo de ahorro colectivo que se va a crear para devolverle los recursos a las personas que sacaron su 10% de su fondo de cotización previsional. La verdad es que eso finalmente es una atribución del presidente, exclusiva del presidente. Es muy discutible. Hoy día venían los constitucionalistas hablando de que esa indicación era claramente inconstitucional. Y por tanto, una vez más, el Congreso, o algunos en el Congreso, porque tampoco uno tiene que generalizar, algunos en el Congreso creen que pueden pasar por sobre sus atribuciones porque detrás de eso hay, entre comillas, un bien común o algo bueno. No, si la Constitución, las leyes se respetan más allá de si hay algo bueno o no detrás. Y eso finalmente es una promesa que es falaz. Y eso es el problema que estamos teniendo, que uno compromete ciertas cosas que después no puede cumplir. Y eso es muy complejo. Perdón, una cosa más. Yo quiero transmitir de que finalmente lo que nosotros queremos hacer es entregar una alternativa que no dañe nuestro sistema de seguridad social. Nosotros avanzamos al revés. Nosotros avanzamos hacia potenciar la seguridad social. Nosotros avanzamos hacia que haya más pensiones. Nosotros avanzamos a que los recursos de las personas, de todos los chilenos que pagamos nuestros impuestos, vayan a las personas que más lo requieren. Si se creara este fondo colectivo, si hubiera alguien con la voluntad, un presidente con la voluntad de hacerlo, de mandarlo, de ponerle los recursos, nosotros lo que vamos a hacer, dado lo que planteaba la misma Mónica, de que la gran mayoría de la gente que puede sacar su 10% y es un aporte mayor, se lo vamos a devolver con fondos de todos los chilenos. Entonces, si alguien puede sacar, el 21% tiene sobre 15 millones de los 11 millones de cotizantes, el 21%. Pongamos el límite más bajo, los 15 millones, 1.5 millones sacando por el 10%, el más bajo, porque puede haber más. 1.5, para que no nos digan que nos estamos yendo al 1% más rico, el 1.5. Es decir, con ingresos de todos los chilenos le vamos a devolver a esa persona el 1.5 y a una persona de clase vulnerable le aportamos 100.000 pesos por persona en nuestro IFE. Sí, eso no es justo. Y eso hay que decirlo porque cuando uno tiene recursos que son limitados, aquí uno no tiene recursos que son infinitos. Eso no es verdad. No hay recursos para todo. Hay recursos que son limitados. En esos recursos limitados tenemos que tratar de ser lo más justos posible. Y eso es lo que hay que tener. Y por eso, quiero decirlo, por eso probablemente los ministros de Hacienda nunca son populares. Los ministros de Hacienda siempre tienen muchas críticas. Nunca son bien vistos. El Parlamento se enoja mucho con sus ministros de Hacienda. Pero son ellos los que finalmente permiten en esa responsabilidad fiscal enfrentar situaciones como las que hoy día estamos viviendo. ¿Usted se da cuenta, ministra, que yo sé que eso no es justo lo que usted está diciendo? Entendemos las políticas sociales que puedan ser regresivas, pero usted está entendiendo que esa ayuda va a ir para las familias de la clase media, que son las que más empleo formal tienen y por tanto tienen más plata en las AFP, familias que se sienten que han sido abandonadas durante años. Entonces dicen, bueno, alguna vez que me toque a mí.
Y por eso estamos entregando el préstamo solidario con un 25% de subsidio contingente al ingreso y se condona si no se puede pagar. Sí, yo quisiera ampliar el debate al presidente, tanto verdad Andrés Alamán como también al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín. Preguntarle, ayer hablábamos con Matías Walker, promotor de esta iniciativa del acceso a los fondos de la AFP. Derechamente él señalaba que eso va a demorar aproximadamente 2 meses y fracción. Tiempo en el cual la clase media queda también desatendida y en el mejor de los casos, además con el retiro de esos fondos, para ofrecer el contrapunto, resulta que se va a afectar todo el mercado de capitales, se va a afectar a aquellos que, no queriendo tampoco acceder a sus fondos, van a ver que sus cotizaciones se van a ver a la baja. Sí, primero, Amaro, quisiera tener algo de tiempo para poder hacerme cargo de algunos de los múltiples argumentos que pudo repetir infinitamente la ministra. Lo primero que quiero señalar es que el tiempo va a depender del presidente de la República, porque cuando habló de 2 meses el diputado Walker, porque cuando hay proyectos que benefician a la ciudadanía, ¿qué es lo que hace el gobierno? No los promulga. Se toma el tiempo de 30 días, como ocurrió con el caso de los servicios básicos, defendiendo a las empresas, ¿para qué? Para después vetarlo. Y pero estamos claros que esto no va a tener la celeridad impresa de parte del gobierno. Así es que... por cierto, y ese es parte del problema. Parte del problema, pero parte de la solución también es poder, aunque sea desplazado en el tiempo, que la gente pueda efectivamente utilizar parte de su ahorro. Muchas de las personas, de las familias van a estar mucho más endeudadas y por lo tanto, para poder al menos servir la deuda, para poder pagar parte de sus compromisos, le va a llegar si es que efectivamente logramos aprobar esto, si es que no se bloquea en el Senado, y a pesar, ¿no es cierto?, de que sabemos que el gobierno lo va a demorar, lo va a seguir retrasando y va a seguir defendiendo los intereses de las AFP. Yo quiero señalar que aquí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay un 85% de apoyo? Porque la gente se da cuenta de las falacias, de todas estas cosas que suenan muy bonitas, este país, de las maravillas que le cuenta el gobierno, es muy distinta a la realidad. La gente sabe que cuando... Ojo, porque es un país que construyeron todos ustedes. Pero, por cierto, pero estoy refiriendo a las medidas que ha anunciado el gobierno, porque cuando se habla de este crédito blando, yo le quiero decir que la inmensa mayoría de la gente no va a poder acceder a este crédito blando, porque le colocan un conjunto de requisitos, dice relación con que tienen que ser trabajadores formales, despedidos, o que estén con la ley de suspensión del empleo, o empresas individuales de responsabilidad limitada, que solo hasta un 70% de los menores ingresos, con distintos topes, y por lo tanto, al final, la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas de clase media van a quedar fuera de la posibilidad de acceder a estos recursos o con un monto muy menor. También la gente se da cuenta porque, por ejemplo, el IFE, nosotros, primero el gobierno planteó el bono COVID, le dijimos insuficiente, 50.000 pesos por persona, por carga familiar. Luego vino el ingreso familiar de emergencia, 65.000 pesos decreciente. Le planteamos al gobierno que eso no iba a ser una solución, vetó el proyecto, se rechazó en el Congreso, lo vetó, lo impuso. Bueno, se impuso el proyecto, un mes después tuvo que sentarse a llegar a un marco de entendimiento con un IFE de 100.000 pesos parejo per cápita. Perdón, un paréntesis. A eso me refería con también la celeridad impresa en ayudar a las personas. Cuando el gobierno puede más, ¿por qué no hacer más? Yo entiendo la dinámica del Congreso, pero a eso me refería, 65.000 a 100.000. Pero mira, hoy día llegó 4 meses tarde con el plan clase media, sin conversarlo con nadie. Cada vez que el gobierno se ha sentado a conversar transversalmente, ha existido voluntad para poder resolver los problemas. Mire, la discusión que tuvimos hace algún tiempo atrás en este mismo programa respecto al postnatal de emergencia, 100 días tarde llegó el gobierno. Se sentó y en 48 horas buscamos una solución para las mujeres contundente, racional y que de alguna manera le va a permitir compatibilizar la maternidad, ¿no es cierto?, con su trabajo y con su ingreso. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día nuevamente lo que vemos son portazos y más portazos, cuando en realidad podemos sentarnos a conversar. Es falso lo que aquí se ha señalado, y que el sistema de AFP, y la gente se da cuenta, es un sistema de seguridad social, es un sistema de ahorro forzoso, y la plata de ese ahorro, ¿en qué se utiliza? En invertir en las grandes empresas. Cuando los fondos de la AFP se pierden en malas inversiones como en la Polar, o se pierden malas inversiones, ¿por qué? Porque hay una crisis norteamericana y nadie dice nada, son las reglas del juego. Cuando se pierde la plata de los trabajadores, las grandes empresas, todo silencio, son las reglas del juego. Pero cuando los trabajadores quieren utilizar parte de sus recursos, esto no puede ser un autopréstamo porque es su plata, para poder salvar su situación, para poder pagar sus deudas, para poder salvar su casa, para poder salvar muchas veces su auto, que es su fuente de trabajo, porque es dueño de un colectivo, de un transporte escolar. Bueno, entonces ahí le decimos que no puede tocar su plata. Y aquí además se establece
un fondo de compensación. Un fondo de compensación que tiene que tener recursos también fiscales. Nos dicen que los ingresos fiscales son limitados. Bueno, yo le propongo, ¿por qué no por única vez? Yo soy contrario a los impuestos a los patrimonios permanentes porque no hay nada más cobarde que el dinero. Si tú pones un impuesto a los patrimonios se van. Pero por única vez, como lo hizo el presidente Eduardo Frei Montalva después del terremoto del 65, un impuesto patrimonial por única vez y que con esos recursos podamos nutrir este fondo de compensación y que le demos un mecanismo fácil, expedito, rápido, universal, al alcance de todos. ¿Para qué? Para que los dueños del dinero puedan utilizar esa plata hoy día para salvar a su familia. Pero ¿y cómo se responde a una de las críticas más importantes que se le ha hecho a este proyecto, que es el hecho de que es regresivo? Es decir, una persona que tiene buenos ingresos, que no ha perdido su pega, va a poder sacar esta plata, podría sacar hasta 4.300.000 pesos, es una cantidad importante de plata, 4.300.000 pesos, la podría sacar, utilizar, ¿no es cierto?, ahora, sin haber perdido la pega, sin que se le hayan reducido los ingresos, y se la va a pagar entre el Estado y el empleador. ¿Es justo eso? Lo que ocurre es que el fondo establece un criterio y un principio. Tiene que ser progresivo el fondo de compensación. Recordemos que hay un mínimo, un 10%, pero un mínimo de 35 F. Es decir, todas esas familias que tengan menos de 1 millón de pesos o hasta 1 millón de pesos pueden retirar la totalidad de sus ahorros. ¿Por qué? Porque ese ahorro no alcanza a financiarle algo que se pueda llamar pensión en el futuro. Hay mucha gente que en algún momento cotizó, pero que después tuvo que emprender, después tuvo que salir del país o está trabajando informal, etcétera, y por lo tanto no tiene una cotización que le permita financiar un ahorro. A esa persona igual el Estado le va a tener que financiar una pensión. Y por lo tanto lo que nosotros señalamos, aquello lo pueda retirar el 100%. Y hay un tope, 150 UF. Este fondo tiene que ser progresivo. ¿Qué significa eso? Probablemente a los que saquen el mínimo, el Estado le va a devolver el 100% y luego va a ser decreciente. Obviamente al que sacó 4,5 millones, el Estado no le va a devolver los 4,5 millones. ¿Cuánto le va a devolver? Bueno, eso es lo que tiene que estar establecido en la ley que tiene que enviar el presidente de la República, pero establece el principio de la progresividad, es decir, un esfuerzo público del Estado mayor a quienes efectivamente han tenido menos ahorro porque han tenido menos ingresos, han tenido menos remuneraciones. Eso corrige efectivamente el efecto regresivo, establece un principio de justicia social, de seguridad social que no tiene, perdóneme ministra, pero que no tiene el sistema de AFP. Usted defiende el sistema de AFP como un sistema de seguridad social y no hay nada más contrario a la seguridad social que decirle a la gente que hasta el día de su muerte tiene que rascarse con sus propias uñas. Y hoy día que le permitimos que parte de ese ahorro, de ese esfuerzo, pueda utilizarlo para salvar lo que ha logrado conquistar con tanto trabajo, entonces ustedes no quieren. Ustedes quieren que la gente se siga endeudando, que la gente pierda lo que tiene con un conjunto de proyectos que tienen buen lejos, pero cuando uno se acerca, la letra chica deja mucha gente afuera. Ya está bueno de darle la espalda a la clase media. Sí, lo que pasa, verdad, es que... Sí, que responda la ministra. Sí, yo lo primero es que me parece súper bueno que empecemos a mostrar efectivamente la letra chica del 10%. Primero, que no tienen capacidad ellos de entregar ningún fondo ni construir ningún fondo. Primero, no pueden. Están prometiendo que le van a devolver los recursos, que es una promesa falaz, un mandato al presidente, porque no pueden. Qué bueno que lo reconoce. Por lo tanto, señora, señor, que usted que le dicen que le van a devolver los recursos y que ellos están logrando que usted le devuelvan los recursos, no es verdad. Segundo, es un mandato al presidente, súper importante transmitir... Como cualquier reforma constitucional. Perdón, yo te escuché con detención. Segundo, es muy relevante decir de que tenemos que transparentar una vez más la letra chica. Usted, señor de clase media, no hablemos de la persona que va a retirar todos sus fondos porque tiene menos de 1 millón de pesos, que son más de 3 millones de personas en nuestro país. Usted, señor de clase media, que hace su cálculo, ve su cartola y se da cuenta de que usted podría sacar 2 millones. Y le están prometiendo aquí que se lo va a devolver el Estado. No se preocupe, se lo va a devolver el Estado. No consideremos todo lo que significa sacarlo, el impacto en la rentabilidad. No consideremos eso. Pensemos que todo se mantiene quieto. Usted le van a decir puede sacar 2 millones de pesos porque ese es su 10%. Le acaba de reconocer el presidente de la Democracia Cristiana que usted no le van a devolver los 2 millones de pesos. Porque si se creara ese fondo va a ser progresivo, no regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a usted no le van a llegar la devuelta a los 2 millones, le va a llegar menos. Pregúntele a su parlamentario que le promete que va a llegarle todos los recursos, ¿cuánto le va a llegar? Ve que empezamos ahora con la lupa a darnos cuenta que va a llegar no mucho más que el 25% que le subsidia tu proyecto. ¿Se da cuenta que no están así? Bueno, sobre el tema de las FP, dos cosas. Nosotros no defendemos el sistema de FP. Pero primero, la propuesta de ustedes ¿sabe por es que qué? lo devuelvan todo. Pues. ¿Saben por qué?
Porque la AFP, los recursos sobre los que renta no es el ahorro de las personas. Y es importante que empecemos a hablar con la verdad. Las AFP no ganan nada sobre el ahorro de las personas. Rentan para mejorar la pensión y nosotros creemos que es insuficiente, por eso presentamos un proyecto de ley para transformarlo en seguridad social con cotizaciones de empleadores y con aporte estatal y transformarlo en un sistema de seguridad social. Pero quiero decirle que eso de que ustedes apoyan a la AFP gana sobre la comisión. A usted le descuentan más o menos 11-12%. Entre 0,69 y 1,45 es la comisión de la AFP y eso sobre lo que gana. Usted va a seguir cotizando en la AFP, por lo tanto la AFP va a seguir ganando. El ahorro es suyo. Nuestra preocupación sobre su ahorro, usted que no está viendo, es para que usted efectivamente no pierda, para que usted no tenga un daño sobre su pensión, porque todos los meses sobre su sueldo a usted le cobran una comisión. Y esa es la ganancia de la AFP. Por lo tanto, cuando el presidente de la Democracia Cristiana plantea que nosotros, al no querer el retiro del 10% es porque defendemos la AFP, está una vez más faltando a la verdad, porque la AFP ganan sobre su comisión, que se va a seguir pagando, que no tiene nada que ver con el retiro del 10%. Entonces, lo ideal es que nosotros pudiéramos hablar con la verdad en esto. Si cada uno puede tener su posición, pero no sus propias verdades. Y esa es la verdad. Entonces, lo que nos preocupa como gobierno es que al retirar ese 10% no es que le vaya a pasar algo a la AFP, sino que realmente generemos un daño sobre las pensiones futuras que estamos tratando de mejorar. Si el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es tratar de mejorar las pensiones porque son pensiones que nos avergüenzan y vamos en completo sentido contrario con este proyecto de ley. Ministra, vamos a esperar entonces la respuesta del presidente de la Democracia Cristiana, pero además, a la vuelta de la pausa, esto otro, ponga atención, son las declaraciones también de Mario Desbordes. ¿Estamos esperando un estallido social 2.0? Asomémonos a la calle, hagamos un mea culpa. En serio, ¿está cotejando de verdad el gobierno este otro escenario? Vamos y volvemos. Y seguimos con el debate. Quiero ser riguroso con los términos, hacer una pregunta que está en boca de muchas personas de la clase media que nos están viendo. Fuad Chahín, seamos rigurosos con los términos. Echar mano a los ahorros, ¿verdaderamente es una política pública? Es rascarse con las propias uñas. ¿O me puede usted garantizar que efectivamente me van a reponer el dinero? Bueno, lo que establece este proyecto son dos artículos transitorios. Uno, la posibilidad de decir el derecho a poder retirar estos recursos, no es una obligación. Quien no quiera hacer uso de su ahorro no va a estar obligado a hacerlo. Y el segundo artículo transitorio lo que establece es un mandato al presidente de la República, que es perfectamente posible establecerlo en la Constitución y es iniciativa de los parlamentarios. Esto, si fuera un proyecto de ley simple, sería inconstitucional, pero es una reforma a la Constitución, por lo tanto, están facultados los parlamentarios, a diferencia de lo que afirma la ministra, para entregar un mandato al presidente de la República para poder establecer en una ley un fondo compensatorio que devuelva de manera progresiva los ahorros que retiran los trabajadores. Y yo quiero señalar que aquí es donde empiezan a aparecer las verdaderas diferencias. La ministra acaba de descalificar esta idea porque dice, mire, a algunos se le va a devolver el 100%, pero a los que retiran más plata, a los de más alto ingreso, se le va a devolver solo una parte. Pero resulta que la propuesta del gobierno, la inicial, establecía que el 100% del crédito tenían que devolverlo los trabajadores. Y resulta que el día miércoles, como un conejo un sombrero, establecen como gran medida que va a ser un 25% de eso lo va a devolver el Estado. Entonces, el máximo que va a aportar el Estado para la propuesta del gobierno es un 25% del crédito que pidan. En cambio, la propuesta del retiro de los fondos de pensiones establece que en algunos casos el 100% de lo que retiren va a ser compensado por este fondo solidario. Y ahí va a ir decreciendo y, por cierto, a los de más alto ingreso la devolución fiscal va a ser menor porque tiene que ser progresivo. Curioso que para la ministra sea mejor una propuesta en que el Estado le aporta el 25% como máximo a una propuesta en que a los que tengan menores retiros, porque tienen menos ahorros, se le pueda devolver hasta el 100% de lo que retiren. A mí me parece que es curioso ese argumento y creo que es mejor que lo que es peor. Sin duda que a nosotros nos gustaría, ¿ya? Mediante instrumentos fiscales, mayores transferencias a la clase media.
a una clase media que hoy día el 75% de sus ingresos lo deben. Pero ante la coyuntura en la que estamos, démosle la posibilidad de elegir entre una alternativa y otra. Fuad, yo quiero preguntarle ahora por los argumentos que se han esgrimido en contra. Si le vamos a dar Quiero hablar del senador Alamán. Yo sé que está desesperado, pero un argumento que se ha esgrimido en contra del tema este de retirar los 10% de la AFP y que lo ha dicho en varias ocasiones el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, es el siguiente. Ahora podemos autorizar por una sola vez el retirar los fondos de las AFP para esta contingencia que tiene que ver con la pandemia. Pero ¿qué pasa si después se vuelve a hacer lo mismo cuando hay un terremoto o cuando pase otra crisis económica de cualquier tipo, sea naturaleza? ¿Usted comparte que hay que ahorrar para tener una jubilación decente cuando uno es mayor o no? Porque esa es la base al final. Si pensamos que no hay que ahorrar, bueno, a lo mejor podemos sacar toda la plata de una vez por todas. Yo considero que el pilar de ahorro es fundamental para tener un buen sistema de pensiones. Pero no basta, sobre todo con un mercado del trabajo como el que tenemos hoy día, con bajas remuneraciones, con muchas lagunas previsionales, con mucha informalidad y donde además, ¿no es cierto?, aumentan las expectativas de vida. Este sistema probablemente podía funcionar regularmente en un modelo ideal, donde la gente, antes era así, entraba a trabajar en una empresa o un servicio público y se jubilaba en el mismo. Hoy día la realidad del mercado del trabajo es totalmente distinta y por lo tanto el sistema tal como está es un fracaso. Y por lo mismo tenemos que pasar hacia un sistema mixto, donde junto con el pilar del ahorro existe un pilar solidario, existe aporte del empleador, existe aporte del Estado, un sistema mixto de verdadera seguridad social. Esa discusión está pendiente, nosotros hemos querido darla. Lo quisimos dar en el gobierno de la presidenta Bachelet y la derecha votó en contra de la idea de legislar y no se pudo dar. Se rechazó la idea de legislar y Carla era parlamentaria en ese momento y resulta que ahora se está discutiendo y nosotros aportamos los votos para discutir la idea de legislar desde la democracia cristiana porque tenemos que hacer una discusión sobre un sistema de pensiones robusto. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy día? Y aquí, permíteme decirlo, Carla, pero es una tremenda mentira de que lo único que ganan la AFP sea la comisión. Si mira, si aquí el gran negocio es cómo invierten en muchas veces empresas relacionadas a través, ¿no es cierto?, de la compra de bonos, donde le pasan plata barata a los bancos, al retail, ¿no es cierto?, a distintas empresas, la plata a los trabajadores. Mire lo que ocurrió en La Polar, donde Provida estaba en el directorio de La Polar y resulta que los dueños de Provida era un banco al que le debía plata a La Polar. Emitió un bono La Polar que lo compró Provida, con eso le prepagaron la deuda al banco dueño y cuando se desploma La Polar, ¿quién perdió la plata? Los trabajadores que tenían su ahorro en Provida. ¿Quién salvó su crédito? El banco, que era dueño de Provida. Para eso se utilizan los fondos. Hoy día este gobierno... Sí, quiero darle la palabra también a Andrés Alamán con una pregunta. Andrés Alamán, ¿es usted representante de una derecha insensible e indolente frente a las necesidades de la clase media? Y lo digo porque rescato sus palabras. Le vamos a regalar plata a gente que no lo necesita. Palabras incendiarias según Mario Desbordes, el presidente de su propio partido. Crudas palabras de Alamán sobre el retiro de fondos de la AFP. Le vamos a estar regalando, enfatizo ese concepto, plata a personas que no la necesitan. Regalo, además, también, porque se trata de ahorros propios de los contribuyentes. Amaro, bueno, quiero partir, por supuesto me voy a hacer cargo de lo que usted señala, ¿no? Y se lo agradezco. Pero quiero antes de esto hacer presente que me parece que la exposición que ha hecho la ministra Rubilar es particularmente concreta. Ella con mucha veracidad y con mucha empatía ha demostrado que efectivamente tenemos que persuadir y argumentar de mejor manera, pero también ha dejado claro, por ejemplo, cuáles son algunos de los efectos negativos más importantes que tiene esta propuesta y también ha dejado en evidencia que tenemos hoy día, algunos dirán antes, unos dirán después, una propuesta de clase media que realmente va al hueso y que en definitiva permite hacer esta comparación entre qué cosa conviene más y conviene menos. En relación a la cita que está ahí, está absolutamente fuera de contexto y quiero decir lo siguiente, para responder y explicar a qué se refiere, ni más ni menos que voy a hablar con las palabras del expresidente del Banco Central, José de Gregorio, donde dice, mire, hay propuestas políticas que dicen que todo el mundo saque el 10% y se lo entrega el Estado de vuelta. Obviamente que es la propuesta más injusta que hay porque quienes tienen más van a sacar más y se le va a devolver más. La frase que se me imputa dice exactamente lo que estoy señalando, como he explicado por lo demás la ministra Rubilar.
Si a algunas personas, en definitiva, que son muy acomodadas, se les entrega la posibilidad de retirar una gran cantidad de plata y al cabo de cierto tiempo el Estado lo tiene que devolver con un interés alto, efectivamente se produce ese efecto regresivo. Y esta frase, Amaro, tuvo un contexto completamente distinto. Una de las propuestas que están arriba de la mesa, que es la de la senadora Rincón, establecía lo siguiente. No establecía, como se está hablando hoy día, que tenía que haber un reintegro a los fondos. Porque que hoy día se está hablando de reintegro, ¿qué es lo que confirma? Que sacar la plata, no es así, es obviamente una manera de perjudicar la pensión. Entonces yo lo que hacía ver era lo siguiente. Se decía, mire, a todas las personas que retiren hasta 2 millones de pesos, el Estado les va a devolver la plata. Pero al momento, dije yo, atención, puede haber una persona que tenga 60 años, que con mucho esfuerzo haya llegado a los 20 millones de pesos y que ese sea el fondo que ha obtenido. Uno podría decir, bueno, si es una persona vulnerable, que ha hecho tremendo esfuerzo, es razonable, no es así que el Estado lo subsidie. De acuerdo. Pero Amaro, pero al mismo tiempo puede haber una persona de una familia extraordinariamente acomodada, que tiene cero vulnerabilidad, que está partiendo su vida laboral, que tiene, por ejemplo, 30 años y que tiene ese mismo fondo. Y en consecuencia, lo que yo decía, al igual que José de Gregorio, que en ese caso no es justo que el Estado a esa persona que tiene medios materiales, que tiene una familia acomodada, que tiene ingresos, que puede ser un empresario joven o un profesional exitoso, se le trate de la misma manera que a un trabajador. Le hago la siguiente pregunta entonces. ¿Y si las personas de clase media no reclaman que se les devuelva el dinero, pero sí que accedan a sus ahorros previsionales, ¿estaría entonces usted de acuerdo? Mire, es que yo quiero señalar lo siguiente. Aquí hay muchos argumentos que se han dicho arriba de la mesa. No, pero respóndame esa pregunta. A eso voy. Yo lo que considero es lo siguiente. Yo lo que considero es que la fórmula, objetivamente hablando, no es buena. Tal como explicaba acá la ministra Rubilar, esta fórmula tiene efectos que son malos para los propios trabajadores porque objetivamente lo que hace es perjudicar esa pensión. Mónica, voy a ir a lo que hacía Mónica Pérez hace un rato de que no es tan claro cómo se produce el perjuicio. Por supuesto que se produce un perjuicio en los fondos de pensiones. En esto no hay una opinión que sea lo contrario. No hay nadie que diga que si se sacan fondos y no se devuelven, no se produce un perjuicio. Pero además, Amaro, y esto es un tema que no ha salido en el panel, pero que es importante tocarlo. ¿Qué pasó ayer en esta materia con los efectos laterales que tiene esta propuesta? Fíjese una cosa bien interesante. Ayer, con el solo anuncio de que se había aprobado, no es así esto en la Cámara, bajó la bolsa. Bajó la bolsa 4 puntos. Vamos a ir a eso para ver lo que significa. Pero no solamente bajó la bolsa, simultáneamente subieron las tasas de interés de largo plazo. Lo que significa que los créditos hipotecarios de las personas en el futuro van a ser más caros. Y pasó en definitiva una tercera cosa, Amaro. Bajó el dólar. Y si baja el dólar, también, no es así, lo que se produce es que se afecta ni más ni menos que las exportaciones. Pero miremos esto desde el punto de vista de los pensionados. Esas bajas, ¿por qué se producen estas bajas? Porque estamos hablando de la posible venta de 18.000 millones de dólares, que de acuerdo a los proyectos que a FUAD le gustan tanto, tienen que materializarse en 30 días. Es decir, hay que salir a vender una enorme cantidad de recursos, en un plazo absolutamente breve. Y si ya se están produciendo estos efectos, imagínense usted los efectos que se podrían producir si esto continuara adelante. Más de 7% entonces del PIB. ¿Qué responde usted, Fuad Chahín? Porque efectivamente es un remezón fuertísimo a la economía chilena. A ver, lo primero que yo quiero señalar es que las cifras, digamos, de los retiros ajustadas hoy día, incluso por la industria, son bastante menores. Estamos hablando de los 13.000 millones. Yo creo que es bueno observar la bolsa, pero no es la piedra filosofal. Después del plebiscito del 88 bajó 18 puntos la bolsa y resulta que tuvimos después los mejores años de la economía. Y yo creo que no es posible tratar de sustentar un modelo económico sobre la base de sacrificar a nuestra clase media. A mí me parece que si es tan bueno la propuesta del gobierno y nosotros creemos que la nuestra también es una buena propuesta, lo mejor y lo sano y lo democrático, lo justo, es que los ciudadanos puedan elegir, si eso es lo que nosotros estamos planteando. Demos la posibilidad de elegir. El problema es que muchos van a quedar fuera y no van a poder optar ni siquiera a la propuesta del gobierno y que van a estar perdiendo sus casas, van a estar perdiendo, digamos, todo lo que le ha logrado obtener fruto de su trabajo. Démosle la posibilidad de elegir, si es su plata, son sus recursos, es su ahorro. Aquí no hay ningún regalo. Por lo tanto, a mí me parece que lo lógico no es que resolvamos qué es lo que es mejor, o lo que plantea el gobierno, o lo que
está en este proyecto, sino que sean los ciudadanos los que puedan elegir. Pero eso, finalmente, es que eso es demagogia pura. Pero finalmente eso no es demagogia. Eso es ejercicio de un pura. derecho. Eso es reconocer que la plata de los trabajadores y que pueden elegir. Lo que es demagogia es decir que aquí no se puede utilizar los recursos para salvar a la clase media, pero el gobierno del presidente Piñera, que apoya al senador Alamán y que es ministra Carla Rubilar, tiene un proyecto que hoy día está en el Senado, que lo que hace es eliminar la evaluación de riesgo para las empresas que puedan recibir los fondos de las pensiones. ¿Para qué? Porque quieren utilizar la plata de los trabajadores para salvar a las grandes empresas en riesgo. Si después pierden la plata, pierden los trabajadores. Pero los dueños de esa plata, que son los trabajadores, resulta que a ellos sí que no les quieren permitir salvar a sus familias. Amaro, yo he hablado harto poco. Un segundito. Amaro, yo he hablado harto poco. Senador, le pido un segundo que nos espere. Lo que pasa es que la ministra va a tener que irse. Y entonces queremos escucharla a ella. Y quería preguntarle, ministra, usted lo dijo, no lo dijo directamente, pero por lo menos yo lo entendí así, que salga lo que salga finalmente del Congreso, el gobierno, ¿qué disposición efectiva va a tener a promulgar una ley como esta? ¿Se va a vetar? ¿Se va a recurrir al Tribunal Constitucional? ¿No se va a promulgar? Porque la disposición del gobierno efectivamente es a no aceptar este proyecto. Nosotros, Polo, estamos enfocados en sacar nuestro proyecto que protege a la clase media, que creemos que es una posibilidad cierta de ayudar a las familias que lo están pasando mal sin hipotecar su futuro, es decir, nos preocupamos del presente y también del futuro, y en eso estamos muy enfocados y le vamos a poner todo el corazón para explicar por qué nuestro proyecto es claramente superior al otro proyecto que tiene muchas externalidades negativas, tal cual como plantea el senador Alamán. Hoy día nosotros tenemos probablemente una tasa del interés al alza, un dólar a la baja. ¿Eso qué significa para la gente que nos está viendo? Es que sus recursos y sus ahorros que están efectivamente en el sistema de cotización previsional hoy día valen menos. Y hoy día valen menos por esta decisión que tomó el Congreso, que genera incertidumbre y que genera finalmente un ambiente que no es bueno ni propicio para recuperar económicamente nuestro país. Nosotros necesitamos proteger IFE, protección del empleo, todas las medidas de bonos, subsidios, préstamos blandos, solidarios, etcétera. Pero también necesitamos recuperar, porque la recuperación del futuro es la protección permanente de las personas. Finalmente su seguro, y usted lo sabe en su casa, su seguro es tener empleo, que sea estable, que le permita crecer, que le permita desarrollarse y que sea ojalá permanente y aumentando. Sí, pero, ministra, ningún subsidio del Estado proyecto, es suficiente para eso. Sí, y con respecto al proyecto. Sí, y en ese contexto, Polo, nuestro esfuerzo está enfocado en sacar adelante el proyecto de protección de la clase media, porque sabemos que cuando esté vigente, sabemos que cuando esté operando, la gente se va a dar cuenta de que lo que nosotros transmitimos es real. Y pero en para ese eso contexto necesita votos, ministra. Pero usted ve al presidente firmando este proyecto. Y creemos que vamos a tener votos, Mónica, porque sabemos que al final del día, eslogan más o opiniones más, ellos saben que es un proyecto que ayuda, que alivia, que posterga el crédito hipotecario hasta las familias que tienen casa por 285 millones, que le pusieron todo su corazón para poder tener una casa de ese medida a la banca. No, lo mantenemos porque por eso tiene garantía estatal. Es finalmente el crédito que la gente recibió. Es más grave que por lo que toman decisiones para quedar bien, para ser populares, la tasa de interés se nos dispare. Y ese sí que va a ser un costo sobre la clase media de tasa de interés de los créditos hipotecarios, que por Dios que van a pagar por largo tiempo, por la decisión que finalmente se tomó. Yo solamente quiero decir que quiero transmitir una cosa, porque al final aquí esta es una contienda un poquito desigual, porque es muy fácil decir: liberen los 10%, reciba su plata, es su plata. Eso es extremadamente popular y finalmente comunicacionalmente es una batalla que parte ganando con todos quienes están a favor de esta postura. La nuestra es más difícil, hay que explicar, hay que tratar de comparar, demostrar que estamos viviendo a futuro, o sea, que estamos protegiendo el futuro, algo que para nosotros, y quiero decirlo con todas sus letras, podría ser súper simple decir que no. Mire, si el gobierno se hubiese allanado y dice vamos al 10%, salto en popularidad, CADEM, Criteria, etcétera, elevado, todo estupendo, total, la cuenta la pagan otros. Ministra, otros gobiernos, otras personas, no va a estar FUAD, los grandes grupos económicos que sostienen este gobierno votarían, ese es el problema. Y perdón, quiero terminar con esto, querido Amaro. ¿Sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Por eso yo estoy tan agradecida a los parlamentarios que estuvieron con nosotros en este momento, que era especialmente adverso en materia de popularidad. Y vuelvo a reafirmar el agradecimiento de nuestro gobierno a eso, porque eso se llama convicción, se llama estar en política para hacer lo correcto más allá de si tiene costo. Y eso se agradece profundamente. ¿Y sabe por qué? Porque yo fui parlamentaria. Y si el Congreso, los parlamentarios,
tuvieran la responsabilidad con su patrimonio propio de las decisiones que toman, yo le aseguro que estas decisiones no avanzarían. Si cada uno de los parlamentarios, al igual que los directorios de las empresas, si toman malas decisiones, tuviera que responder con su patrimonio propio, estas propuestas no avanzarían. Hoy día es gratis tomar una decisión mala y es beneficioso popularmente, pero nosotros estamos para gobernar. Gobernar siempre ha sido difícil, pero hoy día podemos enfrentar esto gracias a la responsabilidad y la decisión y convicción de ser impopulares de muchos en el pasado. Y nosotros estamos dispuestos a pagar ese costo porque queremos futuro para los demás como corresponde. Ministra, sabemos que tenemos que despedirla porque tiene compromisos que atender. Si me permite, solamente para hacerme cargo de la pregunta y el alcance hecho por Mario Desbordes, ¿estamos abonando el terreno para un nuevo estallido social? El presidente Piñera llegó a tener la popularidad más baja de cualquier mandatario en 30 años, según la CEP. Después vino una desgraciada, muy desgraciada, pero oportuna pandemia para poder reivindicarse. ¿Cree que lo ha logrado? ¿Qué opina respecto, verdad, a abonar el terreno para ese nuevo estallido? Amaro, nosotros, y yo partí diciendo esto, como gobierno nos ha tocado gobernar en circunstancias extremadamente duras. Un estallido social con mucha violencia que tumbó a las pequeñas y medianas empresas de muchas zonas ceros de nuestro país. ¿Y tuvo en jaque al gobierno? Y que nos tuvo muy complicados, pero no solo al gobierno, sino a la convivencia entre nosotros. El odio, la rabia, la división, las peleas entre las familias. Y lo ejemplifico en algo cotidiano y común, las salidas de familiares y amigos de grupos comunes en WhatsApp. Eso lo vivimos. Llegó la pandemia, que es extremadamente difícil de enfrentar. Mire lo que está pasando en los países que creyeron que ya lo habían superado y hoy día hay rebrotes y hoy día no saben bien cómo vamos a tener que enfrentar hasta que nos llegue la vacuna, que es la única posibilidad cierta de poder empezar a retomar una nueva realidad. Y en ese contexto, ahora todo lo que es la crisis social asociada en un país que ya estaba muy desigual, con grandes complicaciones, con trabajo informal, con sueldos bajos, con situaciones que tenemos que finalmente mejorar como país. Y en ese contexto nosotros estamos haciendo todo lo posible por poder llegar con respuestas a la ciudadanía y en particular a los más vulnerables y la clase media. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, nos podemos equivocar, podemos escuchar otras opiniones y podemos mejorar, pero no ocupen la posibilidad de un estallido social, como lo vi en el debate del Parlamento, para defender ciertas ideas, porque ninguno de nosotros tiene que avalar un nuevo estallido social. Amaro, usted conoce a Gustavo, usted hizo el reportaje de Gustavo. Quiero decirle que él, un emprendedor, estuvo ayer en la conversación y todos los emprendedores de la zona cero de Santiago, y no solamente de Santiago, sino de Valparaíso, de Concepción, de Antofagasta y de tantos lugares, ¿sabe lo que nos decían? Aunque nos den el crédito, aunque nos podamos parar, y estamos pagando mucho de nosotros sueldos porque no queremos dañar a nuestros trabajadores, estamos con ellos empujando. Quiero decirle que no sabemos si ese crédito finalmente lo vamos a poder pagar el día de mañana, porque no sabemos si pasada la pandemia vamos a poder abrir. Si vuelve la violencia no tenemos ninguna posibilidad, se acabó, cerramos. ¿Y qué significa cerrar? Significa un daño sobre ese emprendedor nomás, no sobre todas las familias que están detrás. Y ojalá que nosotros no ocupemos la posibilidad de un estallido social, sino que al contrario, digamos que todo el esfuerzo tiene que ser para que no exista más violencia en este país, porque nadie gana con la violencia y el daño ya ha sido inmenso. Una incertidumbre que nos acongoja a todos. Ministra, gracias particularmente por haber atendido a personas como Gustavo, a partir justamente de lo que se mostró aquí en este programa. Muchísimas gracias por ello y gracias además por acompañarnos esta mañana. Gracias, ministra. Gracias, ministra. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días.